Jueves 25 de enero de 2024. Tres mensajes del Evangelio de hoy, tomado del Evangelio de San Marcos, capítulo 16, versículos del 15 al 18. En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo: Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. A los que crean les acompañarán estos signos: echarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Querida familia, hoy, 25 de enero, estamos celebrando la fiesta de la conversión del apóstol San Pablo. Sabemos que es tal vez la conversión más importante de los primeros siglos del cristianismo. La conversión de San Pablo significó que el Evangelio llegara ya no solamente al pueblo judío, sino que llegara a todos los pueblos de la tierra, a los pueblos gentiles, a los pueblos paganos. Vamos a meditar tres mensajes. Primero, Dios es para todos. Segundo, la terrible posibilidad de condenarse. Tercero, Dios respalda su obra. Vamos con el primer punto. Dios es para todos. El Señor exhorta a los apóstoles diciéndoles: id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. Noten qué particular insistencia la del Señor. Habla del mundo entero y habla de toda la creación. Esto lo dice el Señor en el contexto de la resurrección. Por esa razón habla de 11 apóstoles, porque todavía no había sido escogido Matías para reemplazar a Judas el traidor. Pero si notamos bien, lo que el mensaje del Evangelio nos quiere decir con claridad es que Dios no es patrimonio de unos pocos. Dios no es patrimonio de algunos elegidos particularmente, de algunos muy inteligentes, de algunos muy eruditos, de algunos muy adinerados, de algunos muy famosos. No, queridos amigos, Dios es patrimonio de la humanidad, es decir, Dios es para todos. El Evangelio nos habla de la universalidad de la salvación. Y esto puede ser para nosotros algo bastante obvio, pero créanme que en el primer siglo no era así. De hecho, había escuelas filosóficas que consideraban que el conocimiento de la verdad era patrimonio exclusivo de algunos. Y este tipo de filosofías, más bien de corte griego, llegaron a influir la fe cristiana al principio, llegando incluso a nacer una herejía llamada el docetismo. Los docetas decían que el Evangelio, lo que enseñó Jesús, la palabra de Dios, debía solo dársele a algunas personas elegidas, a algunas personas iluminadas. Pero hoy vemos que eso es contrario al pensamiento de Jesús. Nuestro Señor quiere que la salvación llegue a todos. Y esto nos exhorta a nosotros, porque puede que en nuestras comunidades cristianas haya ese tipo de neodocetismo. Entonces, en determinadas comunidades cristianas solo se evangeliza a la gente de dinero, solo se evangeliza a la gente con algún rango académico, solo se evangeliza a las personas que nosotros, entre comillas, consideramos que pueden recibir el Evangelio. O peor aún, comunidades que creen que ellas son las únicas depositarias del verdadero Evangelio. Todas las demás comunidades son, en el mejor de los casos, inferiores y en el peor de los casos, francamente innecesarias. Esta soberbia espiritual es completamente contraria al espíritu del Evangelio. Debemos tener cuidado con la soberbia espiritual, cuidado con la tentación de creernos los únicos, o si no somos los únicos, por lo menos los mejores. Ay, queridos amigos, mucha humildad, y toda comunidad cristiana, todo movimiento debe cuidarse bastante de este tipo, repito, de docetismo. Recordemos que el Evangelio debe ser para todos. Segundo, la terrible posibilidad de condenarse. El Señor dice algo bastante fuerte en este Evangelio: el que crea y se bautice se salvará, y el que se resista a creer será condenado. Ay, queridos amigos, hoy predicar acerca de la condenación es bastante impopular.
Nos encanta que se predique sobre la misericordia de Dios, nos encanta que se predique sobre el cielo, nos encanta que se predique sobre la prosperidad, sobre la bendición, pero ofende a la sensibilidad del hombre actual la predicación de la condenación. Pero amigos, el Evangelio es como es y no como nosotros quisiéramos que fuera. Porque si el Evangelio se acomodara a nuestros cambiantes gustos, si el Evangelio fuera una vela que se moviera de acuerdo a los vientos que soplan en cada época, entonces no sería el Evangelio de Cristo. Recordemos lo que dice la carta a los Hebreos en el capítulo 13, versículo 8. Cristo es el mismo ayer, hoy y siempre. De manera que si nuestro Señor habló de la posibilidad que existe de condenarnos, debemos tomarnos esto muy en serio. El Catecismo nos aclara en qué consiste esto de la condenación. En el numeral 1033 nos dice que condenarse es autoexcluirse de la comunión con Dios y con los bienaventurados. Óyeme bien, autoexcluirse. De manera que la condenación es producto de un mal uso de nuestra libertad y no de falta de misericordia de Dios. Dios siempre perdona. Dios tiene los brazos abiertos para perdonar al peor de los pecadores, siempre y cuando éste se arrepienta. Pero si nos obstinamos, si no queremos arrepentirnos a pesar de todas las oportunidades que el Señor nos brinda, entonces el Señor nos dio libertad y no puede obligar a una persona a estar eternamente con Él si durante toda su vida sistemáticamente le rechazó. Entonces, cuando se habla del infierno hay que evitar dos extremos. El extremo que tal vez era más común hace algunos años de condenar a todo el mundo, de manera que solo se hablaba del infierno y todo el mundo se iba para el infierno, o el extremo que estamos viviendo hoy, y es que prácticamente ya nunca se habla del infierno y ni siquiera se cree en él. El Evangelio, repito, es claro. El infierno existe porque existe la libertad humana, y nosotros, en un mal uso de esa libertad, podemos rechazar definitivamente a Dios. ¿Eso es lo que Dios quiere? Por supuesto que no. En 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 4, se nos dice qué es lo que Dios quiere. Dice textualmente: Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Óyeme, Dios quiere que tú te salves con toda tu familia. Pero tenemos libertad y podemos rechazar eso que Dios quiere. Y podemos irnos lejos de Dios para siempre. Y podemos autoexcluirnos de la comunión con Dios. Esto entonces es muy serio y nos llama a nosotros a una conversión inmediata. Tercero, Dios respalda su obra. El Evangelio concluye diciendo que los que crean serán acompañados con estos signos. Echarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos y si beben un veneno mortal no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos. Familia, esto sucedió abundantemente en los primeros siglos del cristianismo. El Señor acompañaba la predicación con este tipo de signos milagrosos para respaldar su obra. De hecho, a lo largo de la historia, los santos seguían viviendo y seguían haciendo estos signos. Recordemos, por ejemplo, el santo cura de Ars realizando exorcismos. Recordemos a San Antonio de Padua tomando un veneno que no le hizo daño. Y así podríamos hablar de muchos santos a los que Dios bendijo con esta cantidad de signos y prodigios. Hoy debemos decir que son menos comunes, pero hay un signo, hay una señal que sigue siendo un poderoso medio de evangelización y que sigue convenciendo a las personas de que Dios existe, y es la señal del amor, la caridad. Puede que en nuestras comunidades cristianas hoy no veamos los milagros que se hacían antes, aunque siguen sucediendo, repito, tal vez en menor cantidad, pero siguen sucediendo. Pero lo que sí pueden ver es el amor. En primer lugar, el amor que profesamos a Dios, pero también el amor que tenemos al prójimo. Entonces, cuando los demás ven cómo amamos a Dios, cómo nos amamos entre nosotros, cómo amamos al prójimo, especialmente al necesitado, la obra de Dios también queda respaldada y las personas se convierten porque las personas son sensibles al amor. Es el más grande signo de santidad que existe. Dios respalda su obra, para que entendamos también que esto no depende de nosotros, que esto en realidad depende es de Él, que nosotros lo que debemos hacer es ser fieles y Dios irá mostrando
de la manera que menos lo esperamos, un respaldo a aquella obra que se hace con sinceridad y con fidelidad. Oremos. Amado Señor, hoy nos presentas a través de la liturgia la conversión de tu apóstol San Pablo. Este apóstol que nos mostró tanto, que nos enseñó tanto como iglesia. Gracias, Señor, porque con él nos recuerdas que el Evangelio es para todos y no para un grupo selecto de personas. Perdónanos porque en tantas ocasiones nuestras comunidades cristianas han sido egoístas, han sido exclusivistas. Nuestras comunidades cristianas en muchas ocasiones se han cerrado a los demás. Ayúdanos, Señor, a ser testimonio de tu amor. Ayúdanos a llevar el Evangelio a todas partes, con toda claridad, con toda radicalidad, pero que llegue a todo el mundo, de tal forma que todo corazón tenga la opción de escoger si te ama o te rechaza. Pero que nuestra soberbia no nos lleve a evitar que el Evangelio llegue a las personas que tú quieres que escuchen la palabra. También te doy gracias, Señor, por la saludable exhortación que me das a través del Evangelio, recordándome que existe la posibilidad de estar lejos de ti eternamente. Ayúdame a tomarme con seriedad este camino que he emprendido hacia ti. Ayúdame, Señor, concediéndome la fuerza de tu Espíritu para llegar al cielo. ¿Qué es lo que tú quieres? Tú quieres que todos nos salvemos, que lleguemos al conocimiento de la verdad, pero en nuestro abuso de libertad podemos rechazar para siempre esta salvación. No permitas, Señor, que esto pase. Finalmente, Señor, te agradezco porque respaldas tu obra, te agradezco porque me acompañas, te agradezco porque nunca me abandonas. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Amén. Recordemos entonces, primero, Dios es para todos. Segundo, la terrible posibilidad de condenarse. Tercero, Dios respalda su obra. Compromiso. Vamos a tratar de hablar de Jesús hoy al menos a una persona. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.